días, ¿qué tal? ¿Qué tal, radio oyentes, queridos artistas? Ya estamos en el programa número 11, onceavo, undécimo, no sé cómo se dice, chicas, a ver, refrescarme la memoria. Buenos días, Samantha, buenos días, Cris. Buenos días. Es que me has pillado aquí pensando si es onceavo o es un undécimo. El programa número 11, vamos a dejarlo ahí. Ya está, ya estamos en el programa número 11. ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestro inicio de fin de semana? Muy bien, con un poquito de frío, ¿no? Ya por aquí que parece que va llegando el invierno, pero muy bien. Muy bien, es verdad, ya ¿Sí? Con ganas. Pues es que hay que venir con ganas porque venimos con programazo. Fijaros, nos vamos a saltar las noticias, pero vamos a empezar por todo lo alto ya, porque vamos a hablar primero de consciencia y movimiento, vamos a hablar de PNL, pero es que también vamos a hablar de estoicismo, nos vamos a poner filosóficos y vamos a hablar de miedo, con alguien que sabe mucho de miedo y oye, tanto. Nos va a enseñar a lidiar, yo creo, con él. Así es que nada, yo creo que no nos vamos a entretener más. Voy a recuperar algo que hacía Enrique el año pasado y que a mí me parece que no lo estaba haciendo y me parece de muy mala educación, que es daros las gracias a Samantha Catalá, a Cristina Solera, pero también a Gustavo Rodríguez, que está aquí en la parte técnica, en las cámaras, y también a Pedro de las Heras, que está en la parte técnica de sonido. Y ahora ya comenzamos. Buenos días a todos esos queridos artistas, bienvenidos de nuevo. Soy Samantha Catalá y estamos en Darte Autenticidad. Hoy con un invitado de lujo, Antonio del Olmo. Bienvenido. Hola Samantha, muchas gracias. Yo quería empezar con una frase de Gabrielle Roth, bailarina, y ella era también músico, que dice: lo auténtico es perfecto. Dice: cuando bailo me libero. Invento mis propios pasos, dejo entrar el ritmo y los compases hasta el fondo del alma, remonto las olas de la música como un surfista, choco con partes de mí, paso por en medio, por alrededor, estiro lo que sé y voy a donde nunca he estado. Mediante el baile he viajado por mi cuerpo entrando en mi corazón, pasando por mi mente hasta otra dimensión de la existencia, una dimensión a la que llamo éxtasis, comunión total con el espíritu. Ponerle cuerpo a la vida con Antonio del Olmo, creador de Incorpore Escuela. Tengo la suerte de conocerle desde hace ya muchos años a través de CIPSEN, Centro de Investigación en Valores. Él es terapeuta corporal gestáltico, formado en psicología integrativa con Claudio Naranjo, eneagrama, formado en bioenergética y dinámica grupal, teatro contact dance, danza contemporánea, movimiento expresivo y distintas técnicas corporales y artísticas. Estudiante y practicante de yoga, qigong y meditación. Y ha colaborado como facilitador de coaching corporal en el programa superior de coaching ejecutivo del Instituto de Empresa, como codirector y facilitador del programa de coaching corporal en el Instituto de Potencial Humano, en Instituto Pensamiento Positivo, en un montón de grandes escuelas referentes del desarrollo humano. Colabora en centros educativos e instituciones relacionadas con la educación, el desarrollo personal y el coaching. También en formación artística en Coraza y es coach corporal de cine, teatro, danza y empresa. Aparte es creador de la metodología Sistema Corporal Integrativo. Así que ahora, después de todo esto que he dicho sobre ti, cuéntanos, ¿qué es ponerle cuerpo a la vida, Antonio? Bueno, Samantha, primero agradecerte estar aquí, es un lujo, es un placer estar contigo y estar en este programa. Y que hayas abierto con esta frase de Gabrielle Roth me parece una poesía, digamos, maravillosa, porque yo creo que eso que acabas de leer es ponerle cuerpo a la vida, ¿no? Esa manera de enfrentarnos a nosotros mismos, no tanto desde la parte racional, sino desde la parte vivencial, desde la parte emocional, digamos, radicalmente, ¿no? Es como un poco una manera de aprender a vivir, no solamente con nuestros pensamientos, no solamente con nuestras creencias, sino con darle cuerpo, darle sostén, darle apoyo, darle regulación y darle vida a todo eso que queremos conseguir en la vida. Porque muchas veces queremos conseguir grandes cosas, estamos enfocados, lo tenemos claro, pero a veces nuestro cuerpo no lleva el mismo ritmo que nuestras expectativas, ¿no? Entonces es aprender a vivir un poco en equipo, entre lo que pienso, lo que siento y cómo lo llevo a la acción a través de la realidad física que yo tengo, ¿no? Esto es ponerle cuerpo a la vida.
¿Cómo vamos por la vida, Antonio? ¿Ponemos conciencia a las emociones? ¿O nos vienen pues esos dolores a los que no prestamos atención y no le ponemos conciencia? Vamos por la vida muy desconectados. O sea, me viene ahora mismo desde cómo nacemos, casi en el parto ya, pues las mujeres y los bebés nacemos ya muy desconectados, y esto se mantiene como un patrón que no nos damos cuenta. O sea, está tan normalizada la desconexión que cuando alguien empieza a traer la posibilidad, ¿no?, de ver cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, pues parece algo muy sorprendente, cuando en realidad es algo muy natural y muy normal, ¿no? Solo que para nosotros, nuestra forma de vivir, estamos de alguna forma tan alejados de nuestra naturaleza que empezar a sentir nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestros dolores o nuestra relajación como algo natural del día a día, del momento a momento, nos parece algo esotérico prácticamente, ¿no? Pues así vamos un poco. Yo creo que estamos muy alejados de nosotros, ¿no? Y que todas las propuestas que ahora mismo están emergiendo, ¿no?, creo que son de muchísimo valor y muy necesarias para el momento en que estamos. La atención plena, ¿no? Yo creo que es uno de los pilares también básicos en tu metodología, ¿no? Sí. Poner atención al momento que estamos viviendo ahora, parar y realmente comprender, ¿no?, qué nos está pasando. Sí, la atención es fundamental. O sea, es como el principio de cualquier camino de crecimiento, parte de tener cierto nivel de atención a qué nos está pasando, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos familiarizándonos con diferentes maneras, porque yo soy partidario de ofrecer como pedagogía de la atención, ¿no? Hay muchas maneras de tener atención plena, por más que hay algunas que son como, digamos, por excelencia las grandes herramientas de la atención plena, como por ejemplo la meditación, ¿no? Pero yo soy partidario de difundir una pedagogía de la atención plena, ¿no? O sea, que podamos ver que hay muchas maneras, o sea, desde desayunar saboreando el café, la tostada, el zumo, oliéndolo, eso es atención plena, ducharme y sentir el agua es atención plena. O sea, en realidad podríamos estar haciendo atención plena todo el rato que quisiéramos, y yo creo que es importante que las personas que nos escuchan o que se quieran acercar a estas cosas lo vean como algo natural, como algo factible, no como algo que tengan que hacer cosas muy alejadas de su cotidianidad, ¿no? Es un gesto de querer ver la atención plena, querer ver lo que estoy haciendo, querer estar en lo que estoy haciendo. Eso es atención plena. Y querer estar con nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que a veces nos cuesta parar y estar con nosotros, ¿no? Estamos muy para afuera, pero claro, cuando tenemos que estar para adentro con nosotros, ¿qué pasa ahí? Hay mucho miedo. Claro, porque somos seres muy inerciales. Nuestro cerebro tiene una inercia tremenda, ¿no? O sea, como que tiene como una velocidad ya puesta, que muchas veces cuando nos queremos parar se convierte en un gran desafío. Es como hay una zona como de frenada, que en función de la inercia de cada uno pues puede ser como muy desconcertante de pronto, ¿no? Por eso a veces puede darse el caso de personas que tienen como la intuición de que les puede venir muy bien hacer algún tipo de propuesta de mirar hacia adentro, pero existe como una deceleración natural que empieza a veces por cerrar los ojos, por ejemplo en una clase, ¿no? Una persona cierra los ojos y puede pasar unos instantes, unos segundos, a veces unos minutos de desconcierto, ¿no? Decir, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿No? Entonces es algo natural que tenemos que irnos acostumbrando a conocer. Es entrar, como abrir una puerta, hay un espacio, hay un hall que hay que atravesar, que es un espacio un poco a veces desconocido, pero que una vez que lo atraviesas te vas a encontrar con algo normalmente maravilloso, que es contigo mismo. Es con lo que mejor te puedes encontrar una vez que atraviesas ese espacio de desconcierto, ¿no? Y digo desconcierto por la falta de costumbre, no porque sea algo, digamos, teñido de ninguna sensación particular, ¿no? ¿Cómo sanamos a través de la danza, ¿no? La danza es terapéutica, pero tú tanto tiempo acompañando a tantas personas, ¿cómo ves esa evolución en el ser humano cuando se abre a quitar los juicios, a jugar, a experimentar con el baile, con el cuerpo, con los distintos movimientos que se encuentran ahí? Pues se encuentran con la parte más genuina, auténtica y natural que tenemos todos, ¿no? Es como si de alguna forma nos vamos haciendo mayores, a veces sin darnos cuenta de que casi que nos obligamos y nos obligan a generar cierto tipo de papeles en la vida, ¿no? Y eso condiciona mucho nuestra inercia, es decir, como que vamos como organizando nuestros pensamientos
nuestros sentimientos y nuestras relaciones en un área muy determinada, ¿no? Que es nuestro campo profesional muchas veces o nuestro rol familiar muchas veces. Depende un poquito de lo que cada uno vayamos poniendo la energía, ¿no? la atención, ¿no? Entonces lo que nos ayuda muchísimo el trabajo con el movimiento y con el cuerpo es a sentirnos liberados durante un ratito, recordarnos quiénes somos más allá de lo que queremos llegar a ser, como de pronto esta sensación de ser sin etiqueta, ser en sí mismo. Es una experiencia que a todos nosotros, a todo el mundo, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a reorganizar nuestras ideas sobre nosotros mismos, nuestra energía emocional sobre nosotros mismos y nuestra forma de relacionarnos con nosotros y con los demás. Es como si durante un ratito el desafío fuera, bueno, deja aparcado todo esto que ya sabes que manejas y mira a ver un poquito qué más hay en ti, ¿no? Fíjate, al final somos mucho más de lo que pues, nos contaron y nos creímos. Antes hablábamos fuera, ¿no? de esos arquetipos, pero cuando a lo mejor nos atrevemos a experimentar a través del cuerpo, podemos ser lo que queramos. Totalmente. O sea, esos arquetipos en realidad es una herramienta, una ayuda que nos ha servido y nos sirve cada día, en cada momento, y a que creo que hay que respetar y honrar mucho esos arquetipos, ¿no? El asunto es cuando nos quedamos atrapados ahí dentro y no podemos flexibilizar esos arquetipos o salir de esos arquetipos para desarrollar otras partes de nosotros, ¿no? Mira, en el cuerpo sería como si solamente quisiéramos o inhalar, ¿no? Entonces sería una persona que va como sacando pecho y voy a por todo y me como el mundo, o exhalar, ¿no? Como una persona que se queda como con la sensación de que no puede, etcétera, etcétera. Son como dos polos un poco extremos, pero diría en los grises, entre inhalar y exhalar, estarían todos nuestros arquetipos. Entonces el trabajo con el cuerpo lo que te permite es hacer grandes inhalaciones y grandes exhalaciones despertando los grises, como los tonos musicales, ¿no? Pasar do, re, mi, fa, sol, ir experimentándote en todos esos tonos que tienen que ver con la vitalidad, tonos vitales, tonos musculares, tonos emocionales, distintos tonos emocionales, y todo eso se representa en estados mentales también, estados mentales donde estoy más tranquilo, donde estoy más vital, donde estoy más creativo, donde estoy más en vacío. Es un mundo enorme el que somos, gigantesco. ¿Cómo podemos potenciar nuestra energía vital a través de la danza y el movimiento? Pues mira, es una pregunta buenísima, porque yo creo que es de las cosas más inmediatas que una persona se puede llevar con el trabajo corporal, con el trabajo de movimiento. Es el movernos en sí mismo resetea mucho nuestros patrones tensionales. Solamente el hecho de dejarnos llevar por una música, cualquier persona normalmente en su casa, o sea, escuchar una música, nos va a hacer mucho bien. Nosotros lo que hacemos muchas veces en el proceso corporal integrativo, en las clases, es que le sacamos mucho rendimiento a este fenómeno natural de escuchar música y dejarte llevar por la música. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una serie de patrones, una serie de arquetipos, pero es que esos arquetipos están tatuados en nuestra musculatura, en nuestra postura, en nuestra forma de movernos. Es decir, yo siempre digo que bailamos como vivimos, ¿no? Pero claro, cuando bailamos a todos nos hace mucho bien, pero es verdad que cualquier persona que baile o que tenga la costumbre de ir a bailar se acaba dando cuenta que casi siempre acaba bailando más o menos igual. Es decir, nos sentimos muy libres, pero si profundizo un poquito voy a ver que es una libertad condicionada, y ese condicionamiento viene por esos patrones. Entonces lo que hacemos con el trabajo corporal y con el movimiento, lo que podemos llegar a hacer es ampliar el registro de esa libertad que experimentamos cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos y hacerlo de una forma consciente, ampliar nuestras fronteras, ¿no? Y las posibilidades infinitas, ¿no? que tenemos de movernos, soltando también pues esos movimientos también tan aprendidos, ¿no? que es como nos manejamos en la vida. Sé que te apasiona también la neurociencia y cómo la danza nos ayuda también a generar nuevas conexiones neuronales. Sí, claro, sí. Últimamente pues he tenido la suerte de estar en contacto con personas que están apasionadas y, bueno, grandes profesionales, ¿no? Y sí, aprendo y sigo estudiando mucho de la neurociencia, ¿no? Y claro, este asunto tiene que ver con la plasticidad cerebral, ¿no? Que podemos tener esta plasticidad cerebral pues todo el resto de nuestra vida. Esto no se sabía hace mucho tiempo. Es una información relativamente reciente, ¿no? Y el movimiento es una de las maneras de generar interconexiones neuronales.
emocionales, es decir, salir de nuestros patrones de movimiento es salir de nuestra zona de confort. Todos tenemos una forma de movernos, no solamente cuando bailamos, sino cuando caminamos por la calle, cuando subimos las escaleras, cuando hablamos incluso, ¿no? Nuestras articulaciones tienen un ritmo en el movimiento, nuestra voz, nuestra respiración, somos como una especie de orquesta donde todo está de alguna forma organizado, ¿no? Con un ritmo que tiene que ver con el ritmo interno de cada uno. Entonces, ese ritmo yo creo que es la base con la que tenemos que aprender a desarrollarnos para ir desarrollándolo y creciendo en cualquier otro tipo de ritmo, salir de nuestro ritmo hacia ritmos más rápidos, más lentos. En definitiva, yo lo llamaría, que es como lo llamamos en el proceso corporal, la regulación emocional, que tiene que ver con ir aprendiendo a activarnos más de lo habitual, es decir, sostener energía mayor de la que habitualmente sostengo e ir bajando y relajándonos más de lo que habitualmente nos hemos aprendido a relajar. Fíjate tú que has estudiado además pues gestos, enneagrama, también es muy interesante alinear pues ese enneagrama o ese temperamento, ¿no? De cómo nos movemos por el mundo según el temperamento que tengamos o el tipo, no por etiquetar, sino porque nos hace conocernos más y poder crear puentes con los seres humanos con los que interactuamos. Claro. Mira, la postura corporal, que ahora yo estoy viendo por redes, que se está poniendo un poquito más en primer plano, ¿no? La relevancia que tiene la postura corporal, ¿no? La postura corporal, de alguna forma, es una condiciona la disposición al movimiento y a la expresión emocional. Es como si fuera el instrumento de partida, ¿cuál es? La postura, la predisposición, la actitud con la que estoy en el presente. De aquí, de alguna forma, se pone en juego una forma de organizarse para que se facilite la expresión emocional y vital de las personas. Y claro, si nos metemos en el ámbito, por ejemplo, del enneagrama o de otros mapas también, podemos ver que hay una especie de propensión, predisposición a cierto tipo de tendencias, ¿no? Yo creo que eso es interesante, por lo menos utilizarlo como un referente posible, ¿no? Porque nos ayuda nos da muchísima información de nosotros, ¿no? Igual que escucharnos la voz al principio nos resulta como raro, ¿no? Vernos en vídeo nos puede resultar raro, pues el movimiento es exactamente lo mismo. Es más raro todavía muchas veces porque, claro, te vas a ver en pura expresión, no solamente en el modo más fijo, más encuadrado que solemos manejar en la vida cotidiana, ¿no? Qué interesante. Cuéntanos cuáles son los pilares en los que bajas tu metodología, que sé que tienes 3. Sí, pues mira, sobre todo son como 4 maneras de entrar al momento presente. Entonces, lo primero que hacemos cuando trabajamos con el proceso corporal integrativo es enfocarnos en las sensaciones corporales, que tiene que ver con lo que estaba hablando, con la postura, con las sensaciones, las tensiones, la relajación, la información que permanentemente nos está dando el cuerpo en cada instante y tratar de registrar algo de esta información. Mientras hago este gesto de llevar la atención al cuerpo, ocurre un fenómeno maravilloso que es que se apaga la divagación mental. Durante esos segundos en los que estoy presente en cómo estoy sintiendo ahora mis zapatos, cómo estoy sintiendo el peso en la silla, cómo estoy sintiendo mi respiración, etcétera, etcétera, ese acto de llevar la atención a mis sensaciones permite que yo deje de estar pendiente de si estoy guapo, si estoy feo, si estoy simpático, si estoy preocupado con mi problema de no sé. Ese rato es maravilloso porque hay silencio mental. Es lo mismo que nos pasa cuando hacemos meditación. Tenemos que estar un poco atentos al movimiento de los pensamientos. Bueno, es un gran beneficio. Entonces nosotros empezamos por este hecho, llevar la atención a las sensaciones. Lo hacemos de formas muy diversas, no solamente sentados, sino podemos hacerlo tumbados, caminando. Hay muchas maneras de hacer, como te decía, atención. El siguiente movimiento que hacemos, la siguiente puerta que utilizamos para la atención es el movimiento. Vamos al movimiento una vez que el cuerpo está enfocado, una vez que el cuerpo está como que tengo una identidad corporal, tengo una sensación de dónde estoy. Y desde ahí entramos al movimiento. Para el movimiento utilizamos todo tipo de músicas como una oportunidad de que la música nos ayude a ampliar nuestro registro de escucha y de expresión de lo que escuchamos. Es como una oportunidad para ir más allá de donde normalmente voy. Y entonces, en las clases normalmente le digo a la gente, vamos a escuchar todo tipo de músicas, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos? El asunto es responder, ¿no? Entrenar la respuesta, la acción, corporal y emocionalmente.
enfocarnos, movernos, sentirnos. ¿Qué me pasa cuando estoy con el cuerpo más presente, cuando me atrevo a darme permiso a moverme de formas diversas? ¿Qué me hace sentir esto? Normalmente cuando una persona se hace esta pregunta dentro de una clase, tiene un acceso directo y bastante limpio, bastante claro a cómo es su campo emocional. No está tan interferido por el ruido, por el juicio, por la crítica, sino que es una respuesta. ¿Por qué? Porque viene del cuerpo a la mente, no de la mente al cuerpo. Si hiciéramos esta pregunta, ¿cómo te sientes al principio?, que la hago muchas veces, pero no es tan interesante, si la haces al principio la gente se pone a pensar cómo se siente. Entonces es mucho más complejo pensar cómo te sientes. Sin embargo, si te enfocas en el cuerpo, te mueves y dejas que la respuesta surja, viene sola la respuesta. Me siento bien, me siento raro, viene solo. Esto tiene que ver muy rápidamente con que ahora sabemos que la conexión cuerpo-mente es un cable de doble, es una carretera de dos direcciones, es decir, todo el rato está pasando información del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Solo que la carretera que va del cuerpo a la mente es mucho más grande, tiene muchos más carriles, es mucho más ancha que la que va de la cabeza de la mente al cuerpo. Entonces, cuando hemos trabajado el cuerpo y nos hacemos la pregunta ¿cómo estoy emocionalmente?, es más fácil acceder a ella. Y el último paso que hacemos en las clases es sintonizarnos. Sintonizarnos es un gesto que tiene que ver con desegocentrarnos. Toma ya, toma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una vez que me he enfocado en mí, me he movido yo y me he sentido yo, hay un gesto que es verme formando parte de algo más grande que yo. Y ese algo más grande que yo tiene que ver con mirar eso que siento desde una actitud amable, desde una actitud empática, amorosa, y que esa actitud me hace sentir como formando parte de algo más grande que yo. Esos son los 4 pasos. Enfocarnos, movernos, sentirnos y sintonizarnos. Qué maravilla. Es como salir de ahí, ¿no? De ese culebrón que decíamos, ¿no? Como dice Marley, que también pasó por aquí, sí, de esa película que vivimos, ese teatro, salirnos desde arriba y observarlo todo pues con esa mirada amable. Antonio, también el poder de la vibración sonora nos llega a la memoria celular y es capaz de desbloquear pues traumas y heridas que podemos tener ahí, que están en esa memoria celular. Sí, claro, de alguna forma es un tema, como podríamos decir, de resonancia, ¿no? O sea, lo que vivimos en la superficie de nuestro carácter, de nuestros patrones, tiene toda una resonancia hacia los patrones internos en el cuerpo. Te he dicho antes que están tatuados en la musculatura, en concreto en las fascias musculares, pero es que podemos ir mirando y llegaríamos a las células, que efectivamente hay todo un campo vibratorio que está organizado en sintonía con esos traumas que tenemos y con esa forma de vivir que tenemos, no solamente los traumas, ¿no? Porque al final todos, en mayor y menor medida, el trauma forma parte de nuestra vida a distintos grados. Hay personas que han vivido cosas mucho más complicadas, pero es algo de alguna forma de nuestra historia, aprender a vivir con heridas, con vulnerabilidad, con dolor, ¿no? Y efectivamente la música tiene esa capacidad misteriosa, diría, a cierto nivel, de llegar a lugares donde no podemos llegar de otra manera. Para mí es como un cirujano, ¿no? Como que siempre digo que la música tiene un efecto como la luz. O sea, estamos aquí en el estudio y la luz hace que veamos las cosas de otra manera, ¿no? Con un brillo distinto. Pues la música hace lo mismo. Ahora ponemos una música y empezamos a darnos cuenta de las cosas de otra manera, ¿no? Entonces es un regalo de la vida la música para nuestra evolución, en realidad. Qué maravilla. ¿Qué es para ti la autenticidad, Antonio? Pues es una gran pregunta. La autenticidad tiene que ver para mí con la capacidad de desafiarse a uno mismo, como de ser honesto con uno mismo, ¿no? Y esa honestidad para mí tiene que ver con la capacidad de escuchar lo que estoy sintiendo, lo que estoy necesitando, que eso también a veces es todo un proceso de vida, aprender a ver qué es lo que estoy sintiendo y lo que estoy necesitando, ¿no? Entonces es estar en donde estoy en realidad. Es decir, creo que no hay que llegar a ningún sitio, sino aprender a estar donde estoy con lo que estoy. Si lo que estoy es con la dificultad de saber que no sé dónde estoy, pues sería reconocer que no sé dónde estoy, o que estoy con la dificultad de reconocer lo que me pasa, ¿no? Para mí es un tema, y lo estoy hablando y descubriendo según te lo digo, no lo traigo nada pensado, ¿no? Como de hacer la paz con lo que uno está viviendo en este momento, ¿no? Como poder vivir en paz tanto la posibilidad como la limitación que podemos vivir en cada momento con nosotros y con las personas, ¿no? Qué gran reflexión, porque vivir en paz yo creo que al final
es lo que necesitamos, ¿no? Nada más que eso, ir a esos lugares que nos lleven a ese estado de paz. Silvia Moreno, de Cenas Adivina, nos dejó una pregunta para ti. ¿Cómo podemos controlar los niveles de estrés? Wow, pues sí, eso es un tema también ahora mismo con la vida que llevamos, ¿no? Sí. Los niveles de estrés, mira, yo el estrés durante los años, te diría, 90, los principios del 2010, se habla mucho del estrés, ¿no? Yo he estado muy en contacto con el estrés, ha habido etapas de mi trabajo profesional que lo he dedicado al estrés. Ahora estoy más interesado, que está totalmente relacionado con el estrés, pero estoy más interesado en llamarlo de otra manera, que es el cansancio. Porque me di cuenta que en las clases y en los grupos que trabajo, el cansancio cualquier persona lo reconoce inmediatamente. El estrés, en este momento me da la sensación de que es un concepto que ya se ha trabajado mucho a nivel conceptual. Es una impresión mía totalmente esto, ¿eh? Pero sin embargo, cuando hablo del cansancio, todo el mundo abre los ojos y levanta la mano, ¿no? Dice, sí, yo esto tengo, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver con aprender a irle dando el protagonismo al descanso, tanto como a la acción. Es decir, como que para mí cuando hablamos de estrés es como que estamos ya en un punto, como la punta del iceberg. Entonces, para mí el tema del cansancio es como lo que hay debajo del iceberg. Cuando empezamos a desconectarnos y a ir más hacia el esfuerzo que acabará siendo un estrés, ¿no? Un distrés, ¿no? Que es lo peligroso realmente, ¿no? Bueno, pues para mí la A del abecedario sería el cansancio, aprender a priorizar en nuestra vida los momentos de descanso. Igual que nos tomamos muy en serio nuestras tareas profesionales, ¿no? Nos hacemos responsables y cargo para sacar adelante nuestros proyectos. Yo soy muy partidario de que le demos la misma prioridad al descanso, que en la agenda, esto lo propongo muchas veces en los trabajos, lo primero que pongas hoy sea tu momento de descanso y sobre los momentos de descanso construyas tu agenda, ¿no? Es una manera un poquito distinta de abordar la responsabilidad, que es vivir de una forma como que tiene que ver con la salud. Es decir, tan importante es el desgaste que voy a tener hoy como la recuperación que voy a tener hoy. En la medida en que voy haciendo, voy priorizando y voy poniendo en la balanza de una forma realista, porque es que esto es absolutamente realista. Si yo no voy haciendo esto, sin darme cuenta, esto me va a ir pasando factura, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como asumir la responsabilidad del descanso y la importancia de hacerlo de la forma más cotidiana posible. Es decir, no tanto esperar al fin de semana para descansar, que esto es un poco el patrón, ¿no? Durante la semana estoy a tope y tal, pero bueno, el fin de semana me voy a ir a la sierra, voy a descansar. No, es que cada día tenemos que aprender a descansar. Tenemos que ser conscientes, ¿no? De cómo inhalamos y cómo exhalamos en cada momento presente. En la medida en que esto se va haciendo una realidad, el estrés como palabra se va descomponiendo. El concepto se va descomponiendo en algo mucho más tangible, ¿no? Que es, en este momento puedo empezar a trabajar con mi estrés. ¿Cómo? Por ejemplo, respirando, consciente de que estoy descansando, ¿no? Entonces, para mí tiene que ver mucho con la regulación, un tema que comentaba antes, la regulación del sistema nervioso. Es decir, activarnos, súper importante, pero claro, vivimos en un mundo hiperactivado. Entonces, atención con esto, porque mola mucho estar activado, pero hay que tener cuidado. Lo que no está visibilizado es la importancia de desactivarnos, aprender a desactivarnos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner más atención. Wow. Vivimos como respiramos también y hay que poner mucha atención a qué tipo de energía vital tenemos cuando nos levantamos cada mañana. Si ya nos levantamos cansados, yo creo que hay que prestarle mucha atención. Antonio, dinos dónde pueden encontrarte, cómo pueden trabajar contigo. Pues me podéis encontrar en la web de Incorpore, ahí ponemos todas las actividades, todos los cursos, todos los talleres que estamos haciendo. Ahora mismo estamos haciendo clases presenciales en Bambú Danza por las mañanas, en Tirso de Molina. Vamos a abrir un grupo nuevo de 10:15 a 12 menos cuarto próximamente. Y ahora mismo hay clases los miércoles de 12 a 2 y en Marqués de Vadillo de 6:30 a 8:30, todos los miércoles. Los miércoles es el gran día del movimiento. Y luego, bueno, pues estamos haciendo una formación que ahora ya acaba de arrancar y está en proyecto para el año que viene, para principios del año que viene, poder hacerla en formato virtual, en formato online, que estoy con muchas ganas de que salga adelante. Pues la verdad que doy fe que esas clases son maravillosas, que yo lo he vivido y hay que bailar. Así que nada, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí hoy y a todos los que nos habéis escuchado en esta sección de Darte Autenticidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Samantha, y a todo el equipo y un placer, de verdad, un regalazo estar aquí. Muchas gracias.
después de esta entrevista que hemos tenido con Samantha Catalay, su invitado de hoy. Ahora vamos a hablar de PNL. Hoy en Hall of Fame tenemos, como ya sabéis, estrenamos hace poquito la subsección dentro de esta sección en la que entrevistamos a nuestros alumnos que han pasado por la carrera completa de PNL en Darte. Y hoy tenemos a una artista que se llama Esther Valdeón. Buenos días, ¿qué tal, Esther? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y nada, vamos a saber qué ha sido para ella o qué ha supuesto estudiar PNL con nosotros y en general cómo acercarse a esta disciplina, a esta herramienta, a esta metodología, porque tiene muchas definiciones. Y lo primero que me gustaría saber, Esther, ¿qué sabías de la PNL antes de formarte en ella? Pues si te soy sincera, poco. Había escuchado, pero bueno, estas siglas que al final acabas diciendo qué significan y sobre todo qué me pueden aportar. Entonces yo lo descubrí a través de cuando estuve haciendo el curso de coaching con la escuela, porque era lo que más conocía el tema del coaching, creía que me podía ayudar mucho en el momento en el que yo me encontraba. Y de estarlo escuchando, pues creo que me resonó. Y fue la manera en la que, pues decidí ahondar un poquito más. Uh-huh. ¿Y por qué decidiste formarte? ¿Decidiste ahondar más, pero para una parte más personal o para mejorar profesionalmente? En mi caso particular fue de manera personal. Yo estaba en un momento, pues de dudas sobre si a lo que yo me estaba dedicando profesionalmente era lo que a mí me llenaba, era lo que yo podía, entregar, si estaba dando lo mejor. Y tenía un momento personal ahí un poco complicado. Entonces yo casi todas las terapias que he hecho, y que luego es verdad que las introduzco en mi vida profesional actual, pero todas las he, probado porque yo lo necesitaba. Uh-huh. Entonces fue totalmente de manera personal. Uh-huh. ¿Y cómo podrías describir en una frase la PNL, la programación neurolingüística? Para mí la programación neurolingüística es una forma de vida. O sea, para mí es una forma de vida en la que una vez que la conoces, una vez que la integras, una vez que ves los resultados que tiene, es una manera en la que lo llevas en tu día a día. Uh-huh. O sea, al final es una manera de vivir. Uh-huh. Porque hablas de los resultados que obtienes. ¿Qué has obtenido tú como resultado en tu vida? ¿Qué es lo que te ha aportado formarte completamente en PNL? Pues a mí me ha ayudado a dejar una empresa después de 16 años. Yo trabajaba en una multinacional. Uh-huh. Y tenía muchísimas creencias arraigadas, muchísimos miedos. Una manera en la que yo entendía que era la única forma en la que yo le iba a dejar un buen legado a mis hijos. Era una manera en la que yo decía, yo tengo que trabajar y tener un sueldo recurrente todos los meses para que ellos tengan ABC de X cosas. Y la PNL me ayudó a cambiar totalmente la manera de pensar y dar un giro radical y decir, es que la mejor manera y lo que yo les puedo transmitir es enseñarles que no hay que tener miedo para ir a buscar lo que realmente uno quiere y arriesgarse y conseguirlo. Entonces yo con el Practitioner, que fue el primero que hice, fue una revolución brutal. O sea, me descompuso mi vida entera, o sea, todo lo que yo tenía, aunque yo ya tenía esa necesidad, uh-huh. Pero fue lo que me ayudó a dar el paso. Vamos, te impulsó, ¿no? Definitivamente. Sí. Y profesionalmente, claro, porque está muy vinculado este cambio que dices, claro, fue un cambio profesional que afectó a la vida personal, pero actualmente, profesionalmente, ¿tú utilizas las herramientas de la PNL? ¿Te sirven para tu desarrollo profesional? En mi vida profesional, yo actualmente soy reflexóloga, uh-huh. Y a mí llevaba tiempo en el que yo sentía que la gente que viene a verme y que está en consulta necesita hablar, te cuenta sus vivencias, su momento emocional, su situación. Y yo sentía que casi todas las patologías físicas por las que vienen normalmente a consulta tienen su origen en algo emocional, en algo no gestionado, en una creencia arraigada, en algún valor que está chirriando en tu vida. Y yo necesitaba ir a ese origen. Uh-huh. Entonces eso es lo que a mí me ha dado la PNL, uh-huh. Que yo con la PNL voy a ese origen y entonces el dolor no tiene
es que ya no tiene sentido. O sea, que te ha aportado un plus, ¿no? Digamos, O sea, me ha aportado que es una terapia es totalmente completa desde mi punto de vista, ¿sabes? Porque trabajo todos los aspectos del ser humano. Dicen que cuando te formas en PNL se produce, pues eso, lo que has dicho, ¿no? Como que te remueve todo mucho. ¿Hay algún momento especial que recuerdes en tu formación que dijeras, wow, esto es que ya me ha terminado de descolocar? Pues yo creo que no es un momento concreto. Yo creo que cuando terminé el practitioner sí sentí la necesidad de seguir un paso más adelante. O sea, era algo que yo decía, tengo una revolución, estoy en casa que... O sea, en mi casa me miraban como diciendo, se ha vuelto loca. O sea, esta mujer quiere cambiar de patas arriba todo. O sea, me quiero divorciar y ahora quiero dejar mi trabajo. Era como que todo me sobraba y era como una necesidad de soltar capas y de ir limpiando desde dentro. Pero fue una necesidad de decir, necesito seguir un paso más. Necesito, y como nos contaron que el máster llegaba a ahondar en ese aspecto, ¿sabes? En el terminar de limpiarte, el terminar de conocerte más, me supo a poco. Entonces, eso es lo que me dio un poco el clic, a decir, necesito ir más allá. Vale. En Darte se estudia con el co-creador, ¿no?, de la PNL, se estudia directamente con Frank Pusely, que es uno de los, digamos, de las ventajas de poder formarte, y además se estudian lo que se llaman los fundamentos, ¿no?, de la PNL. ¿Esto te ha aportado una visión más profunda y auténtica de la PNL, crees? Bueno, es cierto que no tengo con qué comparar, porque yo me he formado en esta escuela y vamos, o sea, lo haría con los ojos cerrados otra vez. No tengo con qué comparar, pero sí siento que el formarte con el co-creador y con Enrique son personas que te lo hacen muy humano, te lo hacen muy cercano. Entonces, esa manera de transmitírtelo, esa humanidad, esa cercanía, es algo que te hace enamorarte de la PNL. Entonces yo creo que es un añadido 100%, o sea, es un añadido en el sentido de que al final no sé en otras escuelas cómo será, pero te lo transmiten de una manera que tú sí lo puedes integrar en tu vida. Y al final yo creo que cuando tú haces una formación de este tipo, cuando haces una formación que es más de desarrollo humano, tú, al menos en mi caso, necesitas sentirlo, necesitas ver una evidencia que diga, ah, vale. Entonces, tanto su manera de transmitirlo como la manera en la que luego nosotros lo integramos es algo que te hace evidenciar que funciona y que te lo están haciendo de una manera cercana y humana, que no te están, entre comillas, vendiendo humo. Me has comentado que te dedicas a la reflexología podal. Cuéntanos un poco tu proyecto, ¿no? Porque la gente que te esté escuchando ha visto que, jolín, que la PNL lo has metido ahí también, que lo has integrado y has conseguido darle un plus a esos servicios que ofreces. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden localizarte. Pues, o sea, la reflexología, para el que no conoce así a grandes rasgos, es nosotros tenemos los reflejos de nuestros órganos, nuestras glándulas, nuestras vísceras en las plantas de los pies, ¿vale? También los tenemos en las manos, en la cara, pero en la reflexología podal lo trabaja desde los pies. Entonces, se puede trabajar cualquier tipo de patología. Lo más común es el estrés, la ansiedad, que es un poco el día a día, pero se puede trabajar cualquier cosa y lo trabajamos desde el reflejo. Entonces, es muy completo cuando tú trabajas esa parte física, darle ese punto emocional, mental que cada uno tiene y que al final yo, por lo que yo veo y en base a mi experiencia, el origen está ahí en muchos casos, porque cuando una dolencia es recurrente, bueno, pues taparla con medicamentos y eso está muy bien, pero si sigue estando ahí es porque hay algo detrás. Entonces la PNL es lo que a mí me ayuda. Mi marca personal es FitLife. Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn y en la página web que es fitlife.es. Y nada, ahí estoy. Vale. ¿Y alguna idea de seguir formándote en desarrollo personal tienes? Porque normalmente la gente que se pone a estudiar dentro de este campo, digamos que no es un no parar. ¿Tienes alguna idea de seguir formándote? Bueno, ya no solo en Darte, o sea, digo en general. A mí me encantaría, o sea, es verdad que cuando empiezas con esto siempre te parece poco, estás como, madre mía, pues necesitaría esto, pues necesitaría esto otro. Ahora estoy en un momento en el que si yo pudiera estaría como un dron estudiando naturopatía, homeopatía, de todo, pero también a veces necesito aterrizar conceptos y estar un poco en integrar cosas, porque creo que al final la PNL, el coaching y todo esto es un día a día. Y aunque tú tengas esas formaciones y en esos momentos lo pongas como más al 100% y estás durante esas formaciones todo el día poniéndolo en práctica, yo en mi día a día, o sea, lo necesito es que tengo dos ejemplos clarísimos que son mis hijos, que yo tengo que utilizar la PNL diariamente porque
cuestiones de paciencia, cuestiones de Genial. estudios, cuestiones... Y luego en el emprendimiento es un... o sea, tira y es un afloja tira y constante. afloja, es una montaña rusa emocional y ahí lo tengo que utilizar. Entonces, bueno, seguro que me seguiré formando. Yo soy una apasionada del mundo del desarrollo personal y seguro que estaré, pero bueno, de momento a corto plazo no tengo nada en mente. Pues nada, Esther, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tu experiencia con la programación neurolingüística y nada, te deseamos todo lo mejor en ese proyecto de reflexología. Gracias a vosotros. Hasta Encantada. siempre. Continuamos, aquí no paramos de aprender. Y bueno, en nuestra universidad de coaching, que iniciamos sección ahora, hoy no vamos a hablar de coaching, no vamos a hablar de PNL, pero vamos a adentrarnos en el conocimiento humano desde la parte más profunda, desde la parte que yo creo que más conocemos o que más se habla, que es la filosofía. Nos vamos a poner filósofos hoy, de la mano de Pepe García. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Voy a presentarte un poco para que te pongan un poco sobre la mesa. Y bueno, Pepe García, muchos le conoceréis más por El Estoico, que es la gran comunidad, el portal que tiene de estoicismo en español, con el que busca no solo realizar divulgación de los principios de esta filosofía, sino también ayudarnos a ponerla en práctica. Y para ello se apoya, como he comentado, de redes sociales, tiene su podcast, su canal de YouTube, donde podéis ver entrevistas con grandes referentes del desarrollo humano o de la neurociencia, por ejemplo. Y nada, esa es su labor, divulgar. ¿Y por qué lo hemos traído aquí? Porque hoy queremos hablar de estoicismo. ¿Qué tal, Pepe? Pues muy bien, muy contento, muy impresionado con la profesionalidad que tenéis aquí, el cariño, así que deseando hablar. Bueno, yo creo que te voy a hacer la primera pregunta que te voy a hacer es la pregunta que más te han hecho, yo creo, en entrevistas, ¿no? Porque ¿qué defiende la corriente estoica? Pues por contarlo de una forma entretenida, ¿no? Porque nos podemos poner filósofos y aburridos. El estoicismo es una filosofía práctica que se centra en aprender a diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. ¿Para qué? Porque normalmente ponemos ya no solo la felicidad, sino las expectativas, las preocupaciones, la energía en general en cosas que no dependen de nosotros y en las que no podemos hacer nada, como por ejemplo cuánto va a durar el COVID, o si tenemos que llevar mascarilla o no, o un montón de cosas, las vacunas, un montón de historias. Y ahí estamos poniendo nuestra energía en todo lo que no podemos controlar. En cambio, sí que podemos controlar, como decía Marco Aurelio, de piel para adentro, de puertas para adentro, y es ahí donde tenemos que poner el foco, la energía, los ejercicios y todo, pues con el objetivo de no dejarnos arrastrar por esas cosas que no dependen de nosotros, que tanta energía nos quitan, tanta infelicidad nos dan. Y así es un poco el resumen rápido de qué es el estoicismo. Separar lo que depende de nosotros de lo que no y actuar en consecuencia. Pero esta corriente filosófica no es de ahora, ni mucho menos, porque tiene ya más de 2000 años de antigüedad. ¿Quiénes fueron los primeros precursores del estoicismo? Pues el fundador fue Zenón de Citio, en Atenas el 301, 302 a.C. más o menos. Que bueno, era un comerciante que se supone, no lo sabemos exactamente, ¿no? Que un día lo perdió todo en un naufragio y gracias a eso llegó a Atenas y encontró a filósofos y demás, empezó a formar, no le convencía ninguna filosofía en general, entonces cogió un poco de todas y fundó el estoicismo. Se llama estoicismo porque él enseñaba en la Estoa, que es un pórtico así muy chulo en Atenas. Mira. Y ahí él daba sus lecciones. Entonces Zenón de Citio fue el primero y luego ya tuvo unos discípulos, Cleantes, Crisipo. Y luego ya, bueno, pues en Grecia llegó a Roma, los romanos lo importaron, por así decirlo, y ya pues en Roma sí que nos han llegado más cosas, porque también Roma desarrolló muchas formas de transmitir los mensajes, y luego pues también pues el hecho de que un emperador, Marco Aurelio, siguiera la filosofía estoica, pues ayuda a que esos documentos lleguen a la actualidad, ¿no? Que luego estamos Séneca, Epicteto, Séneca, el español, cordobés. Sí. Esos fueron un poco los estoicos antiguos, griegos y romanos. Vale, y la clave dices que es la práctica del estoicismo, ¿por qué? Pues la clave es la práctica porque los estoicos diferenciaban entre el discurso filosófico y la vida filosófica. Entonces, podemos estar hablando todo el día de qué es lo bueno y qué es lo malo, o podemos centrarnos en actuar bien, ¿no? Entonces, de la misma manera que si tú quieres apuntarte a natación y lees un montón de manuales sobre cómo nadar y cómo meter el brazo y cómo tal, pero no te tires nunca a la piscina, pues vas a saber mucho de teoría de nadar, pero a lo mejor te ahogas cuando te tires. Entonces esta filosofía es igual. Cuando tú
tienes interiorizados o claros unos conocimientos mínimos de qué hacer, pues al final ya se trata de llevarlos a la práctica, porque como hace la terapia cognitivo-conductual moderna, que está muy basada en el estoicismo, pues se trata de ver qué piensas, de cómo cambiar esos pensamientos, cómo esos pensamientos influyen en tu conducta, cómo tu conducta influye en tus pensamientos posteriores, se forma ahí un círculo que si no haces absolutamente nada de eso no se forma, ¿no? De hecho, por ejemplo, mucha gente me dice, Pepe, yo estaba practicando el estoicismo ya sin saberlo, ya hacía cosas que no sabía, ya me centraba en lo que estaba en mi poder, pero no sabía que tenía este nombre. Digo, pues tiene este nombre. Entonces, al final, son cosas que haces. Yo aquí puedo estar centrado en los problemas que puede tener la producción, o si se va a internet, o si se va la luz, o si se va todo, o puedo estar centrándome en hablar despacio, que yo me acelero mucho cuando hablo, pronunciar, intentar explicarlo bien. Entonces prefiero poner mi energía en eso antes que en todo lo demás. Entonces ahora mismo yo estoy practicando el estoicismo porque estoy poniendo la atención en lo que puedo controlar. ¿Y cómo se puede hacer esa práctica? ¿En qué momentos del día o cómo podemos hacerlo para ir poco a poco entrando en el estoicismo? Pues a mí me gusta decir que los estoicos dividían el día en 3 partes, ¿no? Preparación por la mañana, acción por el día y reflexión por la noche. Entonces por la mañana se preparaban y, bueno, Marco Aurelio lo dice, ¿no? Séneca también, que te preparas para las adversidades que vas a tener ese día, ¿no? ¿Qué cosas crees que te van a pasar? ¿O qué cosas o qué situaciones que en el pasado te han generado pues unas emociones negativas o una ansiedad se van a dar hoy, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo hoy sabía que iba a venir aquí. Entonces, más o menos, no puedo adivinar cómo va a ser mi día completo, pero sí sé que voy a venir. Entonces, yo puedo decir, vale, ¿qué adversidades me puedo encontrar ahí? Pues al llegar me puedo encontrar un atasco que me haga llegar tarde, puede llover, puedo llegar y que estén haciendo otra cosa y yo entre 15 minutos tarde. Lo que decíamos antes, puede fastidiarse todo esto, que se va de luz y me digan, oye Pepe, ven dentro de un mes que hoy no podemos estar. Eso son una serie de adversidades que yo me puedo encontrar, ¿no? Entonces digo, vale, ¿qué estará bajo mi control en esas situaciones? Pues si yo creo que va a haber un atasco, pues igual puedo salir un poco antes y llegar con margen. Si pasa algún problema yo no puedo hacer absolutamente nada, por lo tanto mantener la calma y decirme, bueno, son cosas que pasan, ya volveré dentro de un mes, ¿no? Empecé a decir, madre mía, qué desastre, que tengo mucho trabajo que hacer, que se me ha ido el día, ¿no? Que son cosas que solemos hacer. Entonces por la mañana preparación para las adversidades, durante el día recordatorios de cómo quieres actuar, ¿no? Episteto, hay un manual de Episteto por ahí, se llama Manual de Episteto, y en griego se decía enquiridión, ¿no? Que es como llevar en la mano. Entonces ese manual son una serie de máximas que él recomendaba a sus alumnos apuntar, aprenderlas de memoria, reflexionarlas, decirlas en voz alta para interiorizarlas y que acudieran a ellos cuando realmente lo necesitaran, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al médico y uno cuando va al médico sabe cuándo entra pero no cuándo sale. Sí, entonces cuando yo entro al médico, pues yo imagínate que soy una persona que valoro muchísimo mi tiempo y que no me gusta perder el tiempo, ¿no? Y que mi tiempo es súper válido y no me pueden tener esperando media hora, ¿vale? Entonces yo soy una persona que soy consciente de que esto es un problema para mí, que me suele generar emociones negativas, que luego arrastro durante el día y demás. Entonces digo, vale, voy a llevar una frase que diga, me voy a intentar recordar, no está bajo mi control cuando entre en el médico, pero sí está bajo mi control qué puedo hacer mientras tanto. Me puedo llevar un libro, me voy a llevar el portátil para trabajar, me puedo llevar un montón de cosas, ¿no? Entonces al final los estoicos recomendaban tener una serie de máximas a mano, aprendidas, o en el móvil, bueno, en el móvil hoy en día, antes no, pero en un papel, donde sea, que tú te lo recuerdes cuando llegue a esa situación que tú por la mañana habías previsto que igual te podía generar algún tipo de ansiedad o problema, ¿no? Para recordarte actuar con tranquilidad, con ataraxia y todo esto que hablaremos, ¿no? Y luego por la noche repasar esas acciones del día y ver un examen de conciencia que dice Séneca y ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué puedes hacer mejor al día siguiente. Imagínate que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del médico, que igual es un poco absurdo, pero son cosas que pasan, ¿no? Es el día a día, claro. Es el día a día. Dices, vale, fui al médico, sabía que me iba a tocar esperar, pero cuando estuve allí pues no me llevé nada preparado y estuve una hora esperando mirando al techo o perdiendo el tiempo con el móvil, ¿no? Entonces, la próxima vez que vaya al médico, ya sé que esto me puede ocurrir, me voy a llevar un libro, o me voy a llevar el portátil para trabajar, o me voy a llevar lo que sea para entretenerme, ¿no? Y así se puede hacer con todo. He actuado bien, he actuado mal, le he pegado un grito a mi hijo, porque eso lo he pegado, porque no he sabido gestionarme, qué ha pasado, qué disparador ha habido para que yo pegue ese grito. Entonces al final es un loop que dicen en inglés, ¿no? Sí. Mañana, día, noche, mañana, día, noche, y en base a eso, si lo haces durante mucho tiempo, pues al final va cambiando tu forma de actuar, te vas entendiendo, sabes por qué reaccionas a las cosas y por qué lo haces así, cómo lo podrías hacer de otra manera.
Es un camino de autoconocimiento apasionante. Por eso, pero te iba a preguntar, oyéndote un poco cómo serían un día a día así general, como has dicho, los estoicos, que digamos que ¿cuál es el mayor beneficio? ¿Convertirte en mejor planificador o conseguir tener una vida de paz, sin estrés, de paz mental, que al final yo creo que es algo que buscamos todos? Sí, yo creo que es algo que buscamos todos y ellos buscaban lo que llamaban ataraxia, ¿no? Que es ese estado libre de perturbación mental, de tranquilidad, sobre todo ante la adversidad. Sobre todo ante la adversidad. Cuando todos estamos tranquilos, sin ningún problema, como estamos aquí, es fácil estar bien, ¿no? Pero es cuando vienen los momentos duros, cuando tienes que estar de alguna forma un poco más tranquilo para que no te afecte demasiado, o sea, para que no acabes tomando decisiones emocionales o acabes pues, pegándole a alguien o liándola o haciendo algo, ¿no? Entonces se trata de mantener la calma en los momentos duros, ¿no? Y una de las técnicas que hacíamos era esa, que decía antes, ¿no? Prepararte para las adversidades. Entonces para ellos la ataraxia es así un poco, es que tampoco es un poco complejo, el fin de todo esto era la felicidad también, la eudaimonía, el florecimiento. Y la ataraxia es un camino hacia eso, ¿no? Creo que estás de acuerdo que es muy difícil ser feliz si no estás tranquilo. O sea, yo no conozco a nadie feliz, estresado, gritando. No, para nada. Entonces, la idea de ellos era desarrollar esa tranquilidad con un montón de técnicas para estar tranquilo la mayor parte del tiempo, ¿no? Muchas veces se dice que los estoicos eran personas frías, sin emociones, y lo que ellos defendían era no tener emociones negativas, o intentar no tenerlas en la medida de lo posible, ¿no? Hoy en día sabemos que esas emociones no se pueden no tener, claro. Todo esto es un ideal, pero sí minimizar su impacto a lo mejor. Intentar, bueno, yo sé que no me puedo enfadar, o sea, yo sé que no puedo no enfadarme, pero ese enfado, si normalmente me dura 10 horas, voy a ver qué puedo hacer para que me dure 10 minutos o una hora, ¿no? Y no amargarle el día a todo el que está a mi alrededor ni a mí mismo, porque no es una buena forma de estar tranquilo ni por tanto de ser feliz. Entonces al final es un batiburrillo de ideas, ataraxia para conseguir la felicidad, luego está también la virtud, ¿no? Que se mete entre medias, que es ese estado de la virtud, decía Séneca, que es la recta razón, ¿no? Los estoicos eran racionalistas y ellos hablan de intentar actuar siempre conforme a la razón y ellos tenían esta virtud, ¿no? Entonces, si tú actúas conforme a la virtud, que la virtud es un concepto también difícil de definir, ¿no? Al final son 4 subvirtudes: sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza. Siempre que puedas, actúa en base a esas 4 virtudes, en lo que tú puedes controlar, y lo que no puedas controlar, acéptalo con serenidad, con ataraxia, para estar libre de emociones, apacella para alcanzar la felicidad. Entonces es un conjunto de conceptos que se pueden trabajar en el día a día para estar más tranquilo y eso pues estar un poco más feliz, ¿no? Ellos hablaban también de las pasiones, ¿no? Las pasiones serían, digamos, las emociones en sí, pero digamos que la revisión actual del estoicismo sería aceptar esas pasiones, como has comentado. Eso es, ellos hablaban de no tenerlas, que es un ideal, ¿no? El sabio estoico, que es el ideal perfecto, no tenía pasiones. Las pasiones son principalmente hoy lo que definiríamos emociones negativas, ira, envidia, lujuria, pereza, miedo, tristeza, ¿vale? Eso no se puede eliminar y de hecho muchas veces hoy en día se sabe que es bueno tenerlas, aceptarlas y demás. Ellos decían que intentarse eliminarlas y cultivar las buenas, que es eupaceia, ¿no? Las buenas pasiones, que es pues la alegría, el cariño, el amor, la justicia. Entonces al final hoy en día sabemos que a lo mejor eso no se puede eliminar, pero sí que podemos hacer estrategias para intentar prevenirlas, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablo de un ejercicio que se llama imaginación negativa. Hay un autor americano que se llama William B. Irvine, que tiene un libro muy bueno, El arte de la buena vida. Él lo llama visualización negativa, que es un ejercicio para intentar minimizar el impacto de esas emociones negativas, ¿no? Que es al final imaginar lo peor que puede pasar, ¿vale? Sí. Que siempre decimos, no, imagina lo mejor. No, está muy bien, ¿eh? Si imaginas lo mejor, pues si no pasa lo mejor, entonces te vas a dar un chasco. Entonces imagina lo peor, para que cuando eso ocurra lo hayas visualizado tantas veces en tu mente que digas, mira, esto es lo que yo tantas veces me he imaginado, me está afectando, pero voy a intentar que no me arrastre durante 20 horas, ¿no? O, por ejemplo, hay un ejercicio un poco sádico quizás, ¿no? Pero imagina la muerte de un ser querido, ¿no? Primero para valorar su presencia mientras está, para valorar la vida, y luego para que, por ejemplo, imagínate que imaginas que se ha muerto un hijo, ¿no? Decía Epicteto a Marco Aurelio. Marco Aurelio decía, como decía Epicteto, recuerda cada noche que tu hijo es un mortal. Bien. No es ninguna mentira. No, y es verdad, o sea, es así. Entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a darle un beso a mi hijo y voy a estar pensando que se puede morir? Bueno, porque algún día se va a morir. Entonces,
Idealmente tú irás antes, pero a lo mejor no, hay gente que se le mueren los hijos. Ujú. Entonces, si imaginas cada noche que es un mortal, ese beso que le vas a dar a lo mejor no lo haces mirando el móvil o contestando un email, sino que se lo das con mucho más ternura y valorando mucho más su vida. Si imaginas luego que fallece, en el momento en que fallezca, hombre, te va a afectar porque es una persona y la muerte de tu hijo te tiene que afectar, pero vas a ser capaz de verlo desde un punto de vista un poco más racional, en el sentido de decir, vale, yo ya sabía que mi hijo era mortal y que esto podía pasar, es la ley de la naturaleza. Voy a aceptar esta tristeza, voy a aceptar lo que está pasando y voy a intentar pasar página, ¿no? Que muchas veces los psicólogos dicen que siempre nos estamos hundiendo demasiado en los problemas, ¿no? La muerte de un hijo es una tragedia. Por supuesto, yo voy a ser padre dentro de poco y lo último que quiero es que mi hija no se muera, pero soy consciente de que se puede morir. Entonces, intentar aceptar eso a base de visualizarlo, pero lo mismo con otros bienes, ¿no? A lo mejor en vez de empezar con tu hija puedes pensar que te han robado el coche, o que pierdes el trabajo y te despiden, o que te rompes una pierna. Yo hago mucho este ejercicio con la vista, ¿no? Y me imagino que soy ciego, que pierdo la vista. Yo llevo lentillas ahora, pero yo no veo un carajo. Sí. Entonces, uno de mis miedos, así, más recurrentes, es quedarme ciego. Entonces, muchas veces no solo lo visualizo, sino que también vivo como un ciego a lo mejor 5 minutos, ¿no? Y digo, cierro los ojos y me levanto y empiezo a intentar por si ir al baño, a lavarme los dientes sin ver, tal, y cuando suena la alarma me despierto y digo, oh, madre mía, qué bien que puedo ver, ¿no? Si algún día me quedo ciego, me va a fastidiar mucho, pero lo he vivido muchas veces también. Entonces me va a afectar un poco menos. Esa es la idea, un poco menos. Interesante. Eso es un poco la idea. Lo que me sorprende, a ver si lo compartes conmigo, es que algo que tiene 2000 años y que nació en unas circunstancias sociales que no tienen nada que ver con la actualidad, con todo lo que tenemos. Mira, aquí estamos con cámaras, con no sé qué. Antes, digamos, que no tenía nada que ver la sociedad, o sea, la organización social podía parecerse, pero no era igual. ¿Cómo es posible que algo de hace 2000 años pueda ser aplicado a las personas de ahora? En realidad no era tan distinta, porque estas filosofías helenísticas, entre que el estoicismo es una de ellas, pero está el epicureísmo, está el escepticismo, surgen porque el ser humano en aquel momento en la Grecia ha perdido un poco la identidad, no se siente quizás tan partícipes en la política, que hablaba Platón, Aristóteles, ¿no? Después de Alejandro Magno, el mundo es como una globalización, como hoy en día. Entonces se pierde ese sentimiento como de pertenencia a Grecia, a tu isla, a tu país. Y estás mucho más conectado con el resto del mundo porque hay ciudadanos que viven en tu país que antes no vivían, ¿no? O de otras islas o demás. Y hoy en día es bastante parecido. No tenemos ese sentimiento de pertenencia quizás o tan arraigado a un pueblo, a una ciudad, a un país, sino que nos consideramos ciudadanos del mundo, mucho más globalizados con Internet. Y el problema es el mismo. Cuando estamos tan globalizados y estás tan conectados con los demás, te desconectas un poco de ti mismo. Entonces esas filosofías surgen porque el ser humano se empieza a plantear qué pinta en el mundo, qué le hace feliz, qué es la felicidad, y ahí surgen diferentes filosofías que dan diferentes respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué sigue tan vigente en la actualidad? ¿Por qué está tan vigente hoy en día? Aparte de porque el panorama es parecido, vivimos un mundo de crisis, incertidumbre, pandemias, guerras. Al final los seres humanos somos los mismos. El cerebro es, yo diría, no soy neurocientífico, me atrevería a decir que es prácticamente igual. Y seguimos teniendo miedos, y seguimos teniendo deseos, anhelos, ambiciones. Antes a lo mejor no querías un iPhone cada año, pero sí querías ser cónsul cada año, ¿no? Entonces, si no eras cónsul cada año, pues vaya tragedia. Entonces, hoy en día, si a lo mejor no tienes el iPhone cada septiembre, pues ya no soy como mis amigos, ya no tengo el iPhone, ¿no? O a lo mejor no tengo el coche nuevo. Entonces, bueno, o a lo mejor no me sigue nadie en redes, a lo mejor antes era nadie me conoce, no tengo fama, soy un escritor y nadie me conoce. Los miedos y los deseos siguen siendo los mismos, ¿no? Vivir mucho tiempo, no morirme, que no se muera. Entonces, al final, sigue tan vigente porque somos exactamente iguales, pero igual que el budismo, ¿eh? El budismo hoy en día también, ¿por qué tanta gente medita? ¿Por qué tanta gente intenta aceptar ese destino, intenta desapegarse de las cosas? Porque somos las mismas personas. Simplemente ha cambiado el objeto de desapego. En algunos casos. Bueno, has hablado, perdona que se me ha ido, has hablado de tu libro, ¿no? Porque queríamos hablar de ello para cerrar esta entrevista hace poquito, ¿no? Hace prácticamente un mes que lo has lanzado, se llama Siempre en Pie. Y cuéntanos, ¿por qué nació? ¿Es un libro para enseñar estoicismo? ¿Es un libro para conocer mejor a Pepe García? ¿Qué es este libro? No, es un libro centrado en el estoicismo, en el estoicismo práctico. Y lo que hago básicamente es todo esto que hemos hablado aquí, desmigarlo en mucho más tiempo, en muchas más páginas, intentar traerlo de una forma sencilla y entendible, porque cuando
hablamos de filosofía, pensamos en conceptos raros, Sí. no entiendo nada, me cuesta muchísimo también entenderlo, y traerlo un poco al público general, al ciudadano de a pie, y sobre todo traerle cómo practicarlo. Es decir, entiende, esta es la teoría y esta es la práctica que tú puedes hacer ahora, mañana, pasado y siempre. Y sobre todo también incidiendo en que esto es una filosofía de vida que tienes que probar, si quieres, evidentemente, y no tienes por qué quedarte con todo. Con lo que no te funcione, decía Séneca, deséchalo, y lo que te funcione, quédatelo. Y simplemente es una herramienta mental, yo creo, para afrontar pues, muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y aquí doy pues un chorro de prácticas, de teoría, y teoría pero masticada, o sea, no me pierdo en pura y palabras. dura, sí. Exactamente. Y eso es un poco la idea del libro, traer el estoicismo a la práctica, a la vida diaria. Y quien quiera saber más de estoicismo, quieran seguirte, ¿dónde pueden seguirte? Porque he visto que tienes además cursos, ¿no? Cursos en tu web, elestoico.com. ¿Esos cursos para qué les sirven a la gente? ¿Qué es la utilidad que van a encontrar en ellos? Pues la gran diferencia, por ejemplo, es que hay una gran comunidad de gente ya detrás, de gente pues como tú, con tus inquietudes, con sus prácticas, que ya está poniendo el estoicismo en su práctica en el día a día y que va encontrando cosas que le funcionan y cosas que las que no se acaba de encontrar cómodo y pregunta, oye, esto es así, esto no. Entonces, al final lo interesante de los cursos, aparte de que también siempre intento hacerlo todo muy práctico, es que yo estoy detrás también siempre en el día a día. En un libro al final tú lees y al autor pues no lo tienes siempre ahí, pero en los cursos sí. Y también tienes a más gente pues que tiene... A veces en el día a día es difícil encontrar estas conversaciones, ¿no? Estamos a lo mejor más metidos a lo mejor en las noticias o en el precio de la gasolina o la luz o el COVID o la guerra de Ucrania, pero es difícil encontrar gente que se interese por la filosofía y cómo aplicarla y cómo mejorar con sus hijos, con su pareja en el trabajo. Y eso es un poco lo que pueden encontrar ahí en los cursos, que es la diferencia de la comunidad. Sí, y en Instagram creo que tienes a una comunidad enorme, o sea, y como he dicho antes, en YouTube también, o sea, que sin problema que te sigan, ¿no? @elestoico creo que es. El estoico ESP, de español, cuando me metí ya estaba todo cogido, así que dije, bueno, como voy a hablar de estoicismo en español, el estoico ESP. Bueno, ¿y algún proyecto, aparte del libro, algún proyecto futuro que estés en mente? Pues sí, otro libro. Otro libro, Otro bien. libro que ya estoy acabando. Y bueno, estoy también acabando un curso mucho más largo que será de 2-3 meses de duración, con muchas más horas, que quiero que cubra pues todo el helenismo, ¿no? El estoicismo a fondo, pero también cotejarlo y compararlo con el epicureísmo y el escepticismo, que también tienen herramientas muy válidas. Lo que pasa es que es verdad que el estoicismo también pues, ha tenido mejor marketing a lo largo de la historia. Y también que han llegado más textos a nosotros de otras filosofías. Entonces esas se entienden un poco menos y a veces se perciben hasta opuestas, ¿no? Y son complementarias. Hoy en día, si no crees en los dioses y estas cosas como antes, pues puedes complementar varias cosas. Así que ese es otro proyecto que tengo y estoy centrado en eso ahora mismo. Pues muchas gracias, Pepe, por haber venido, por habernos explicado también qué es esto del estoicismo y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestro día a día para conseguir esa paz mental, ¿no? Que yo creo que, fíjate, desde hace 2000 años, incluso me atrevería a decir mucho antes, llevamos buscando y que no es posible alcanzarla a lo mejor al 100%, pero sí vivir más a gusto con nosotros mismos, alcanzándola aunque sea con la punta de los dedos. Y seguiremos buscándola, ¿eh? Hasta que desaparezcamos como especie, yo creo que seguiremos buscando esa tranquilidad. Muchas gracias por invitarme. Nada, tía, hasta siempre, Pepe. Gracias. Buenos días, dartistas. ¿Cómo estamos por aquí? Bueno, ya ha llegado el invierno a Madrid, es oficial. Hace un frío que pela, pero bueno, aquí estamos calentitos en la radio y estamos además hoy muy bien acompañados por Julio de la Iglesia. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, pues encantado de estar aquí contigo, Cristina. Bueno, encantados nosotros. Yo decía al principio con mi compañera Samantha, ¿cómo puedo presentar a Julio? Porque Julio, ¿cuántas cosas? O sea, ¿qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Durante su larga trayectoria profesional y vital ha sido policía, boina verde, empleado de banca, activista en Greenpeace, pescador de tiburones. Bueno, ahora nos cuentas esto un poquito más en profundidad. Educador en la cárcel, maestro ninja y 3 veces número 1 en oposiciones al Estado, además de escribir su libro, que lo tengo por aquí, que por cierto lo voy a enseñar a la cámara, que esto luego sale en YouTube. El miedo es de valientes. Bueno, Julio, bienvenido y vamos a empezar con una frase que sale en tu libro
que me ha gustado mucho cuando lo he leído y he dicho, esto tenemos que empezar así, un poco cañero, ¿no? Aquel que supere su miedo tiene que contar cómo lo consiguió. Es su deber. ¿Cómo superaste tú tus miedos? Afrontándolos, enfrentando esa situación que en un principio me daba miedo. Esa es la clave. El miedo no puedes escaparte, no puedes evitarlo, porque se va haciendo más grande y contamina además otros espacios seguros de tu vida. Al miedo se le supera en la acción. ¿Por qué decidiste dedicar esta área de tu vida o este espacio de tu vida a la gestión del miedo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el origen, ¿no? del interés por esta área? Bien, yo necesitaba herramientas para superar una situación en mi vida que fue un quiebre, ¿verdad? Importante. Y a raíz de formarme como coach, pues busqué ese nicho de mercado donde yo podía aportar algo. Y esto fue la gestión del miedo. Como sabes, mi profesión, también de mi claustrofobia que tenía algunos aprendizajes que quería compartir con el público. Cuéntanos un poquito más sobre tu claustrofobia y cómo lo superaste. ¿Claustrofobia? ¿A qué? ¿A espacios cerrados en concreto? ¿Alguno en específico? En general, o sea, es una fobia a quedarte en un sitio sin aire, a los espacios donde no puedes escapar. Pues ascensores, el metro, subterráneos, garajes. Mira, el otro día estuve en un búnker antiaéreo de la Guerra Civil, que todavía hay algunos en nuestro país, ¿verdad? Y es un sitio cerrado y yo decía, hoy es el momento de poner a prueba si hemos superado esta claustrofobia. Y efectivamente, yo en esos momentos pues tengo que hacer un reseteo y decir, meto datos en mi cabeza, ¿hay algún peligro real o es una imaginación tuya? Y cuando me doy cuenta de que no hay ningún peligro real, que los demás están viéndolo tranquilamente, es cuando retomo el control, ¿no?, de mis emociones. Porque cuando perdemos el control es eso, perder el control de las emociones. ¿Cómo definirías el miedo? Bueno, pues es una emoción que se dispara cuando creemos estar ante una situación de peligro, de supervivencia, tanto emocional como física. Lo contrario del miedo para mí es la seguridad. Cuando nosotros estamos en un ambiente, en un recinto, en una situación controlada, segura, el miedo no aparece. El miedo aparece cuando algo nos dice que no depende totalmente de nosotros o que estamos en riesgo físico o psíquico. Podríamos decir que cuando algo también se escapa fuera de nuestro control, ¿no? De lo que nosotros podemos controlar. Efectivamente, es ahí. Cuando tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, el miedo no existe. Cuando sabes cómo va a ser el desenlace o sospechas que va a ser ese, tampoco existe. El miedo aparece cuando ese vértigo se convierte ya en algo serio. Cuando ese hormigueo que tú tienes en el estómago antes de salir a un escenario te empieza a agarrotar y te empieza a bloquear la voz, ¿no? Y empiezas a sudar y empiezas a hiperventilar. Ese momento... Por eso es importante conocerse uno, ¿no? Porque esos momentos previos donde el miedo ya empieza a presentarte y a llamar a la puerta, tú tienes que dar ese pasito atrás y conversar con él y decirle, no te pongas nervioso, Julio, no te pongas nerviosa, Cristina, esto lo hemos hecho muchas veces y hoy también lo vamos a hacer bien. Me parece muy interesante que comentes este ejemplo, ¿no?, de antes de salir a un escenario, porque por aquí nos toca prácticamente a todos, ¿no? Los que hemos dado una charla, una ponencia, etcétera. ¿Crees que de alguna manera el miedo también en ciertas ocasiones puede ser incluso hasta beneficioso en ciertos momentos? ¿O crees que es todo lo contrario? ¿Nos puede apoyar de alguna manera ese miedo? ¿Podemos utilizarlo de alguna manera que nos potencie? Bueno, el miedo, detrás del miedo está nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque el miedo te dice dónde tienes que mejorar. ¿Para qué? Para ganar en seguridad. Tú no sabes conducir y vas con 1000 ojos, con todas las antenas desplegadas. Cuando llevas mucho tiempo conduciendo, esto se reduce mucho porque ya es bastante intuitivo, ¿no? Así es, el miedo es una lupa que te dice dónde tú tienes que mejorar para ganar en seguridad. Y por eso digo yo que detrás del miedo está nuestro crecimiento, nuestra superación personal y el éxito profesional. Bueno, Julio, también eres TEDx, que para los que no lo sepáis, desde aquí significa técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. ¡Qué interesante!
¿Te has visto sumergido, que me imagino que sí, en muchísimas ocasiones, en algún momento en el que hayas tenido que controlarte mucho más de la cuenta esos estados de ánimo, ¿no? Esa gestión del miedo? ¿Hay alguna anécdota que tengas como TEDx que te gustaría hoy compartir con nosotros? Bueno, es verdad que te preparas y entrenas para eso, pero quizás esas primeras desactivaciones con artefactos de la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, pues es verdad que lo ves como lo que es, ¿no? Un explosivo, un artefacto, una bomba que si hace pum en ese momento tú estás encima o tocándola, colocándola, pues puedes perder la vida. Y quizás esos momentos primeros los recuerdo con cierta... Bueno, por un lado nostalgia y de otro esa inquietud, ¿no? que vivías en ese momento. Pero bueno, todo se entrena, todo se prepara y te acostumbras a afrontar esas situaciones con más templanza. Uh-huh. ¿Cómo podrían comenzar las personas que nos estén escuchando por aquí, que tengan estas fobias, por ejemplo, ¿no? Como la claustrofobia, o tengan un miedo irracional, ¿no? hacia alguna cosa? ¿Qué pasos podrían dar por primera vez para afrontar este miedo, ¿no? Porque por mucho que nosotros hablemos de superar estos miedos, habrá gente que diga, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bien, lo primero sería tener una fuerte motivación. Una motivación superior a tu miedo. Si no encuentras ese para qué, es muy difícil afrontar una situación complicada. ¿Para qué quieres superar este miedo? Esta respuesta a esta pregunta la tienes que encontrar. Lo segundo sería buscar esa certeza del riesgo. ¿Realmente me estoy enfrentando a una situación peligrosa, difícil, complicada, de vida o muerte? ¿O es algo que por mis creencias, por mi experiencia pasada, lo estoy trayendo al presente y tratándolo sin datos? Es importante que sumes datos para ver qué sale en esa cuenta. Uh-huh. Sería muy bueno que si realmente no sabes hacer a lo que te enfrentas, te prepares. No solo que estés motivado, no solo que tengas ganas, no solo que tengas esa actitud positiva, sino que también te prepares para superar ese reto al que te estás enfrentando. Porque quizás tu miedo te está aconsejando bien. No tires, no saltes, no inviertas porque desconoces a lo que te estás enfrentando. Entonces prepárate. Y cuando todo eso lo tengas resuelto y contestado y colocado en su sitio, no se te olvide que hay que pasar a la acción. Uh-huh. Que va a llegar un momento en que es el momento de la verdad. Uh-huh. En ese ascensor vas a tener que entrar. Esa ruptura la vas a tener que afrontar. Esa entrevista la vas a tener que superar. Esa conversación la vas a tener que tener. Todo esto es en el mundo de la acción, de la realidad, no de la imaginación, que es el peor enemigo del miedo. Qué bonito, Julio. Cuando nos hablas de recoger datos, ¿a qué te refieres? A sumar datos que estén testados. Digamos, por ejemplo, en el tema del ascensor. El ascensor es una máquina infernal, donde todo el que suba acaba muriendo. ¿Conoces a muchas personas que hayan muerto en un ascensor? No, ¿verdad? Entonces vamos a meter cabeza y vamos a ver qué hay detrás de ese miedo. ¿Qué es lo que realmente tengo miedo a perder? ¿Dónde estaría ahora si no tuviese miedo? ¿Qué es más importante que mi miedo? Tengo que llenar mi cabeza de datos, de realidad. Cuando te quedas encerrado en un ascensor te das cuenta de que vas a morir. El claustrofóbico piensa que va a morir. Uh-huh. Imagina que lo que va a ser improbable en su mundo es totalmente inminente. Pero al segundo se da cuenta de que sigue respirando, de que no ha muerto. Y pasa otro segundo y sigue latiendo, y sigue respirando. Entonces empieza a tomar conciencia de que no está pasando nada, que lo único que está pasando es una gran alucinación en su cerebro. Así se afronta un miedo, así se supera un miedo. Lo puedes superar poquito a poco, o que un día te digan, para adentro. Uh-huh. Y al Empire State. Y hasta que no llegues a la azotea, no paras. Y además subes por las escaleras. Sí, si subes por las escaleras, vas a llegar muerto. Eso sí que me da miedo a mí, Julio. Sí, ¿no? Tener que subir al Empire State por las escaleras. Bueno, cuando estamos, no sé cuál será tu opinión respecto a esto, pero acabas de decir, a veces la vida te va a poner frente a ese miedo, ¿no? Y te vas a tener que enfrentar. Pero, ¿qué recomiendas? ¿Esperar que la vida nos ponga frente a ese miedo? O si de verdad tenemos miedo a algo, que nosotros cojamos las riendas y digamos, no, mira, hoy es el día en el que voy a enfrentarme a esto y no lo voy a dejar pasar, porque es algo que tengo que superar, ¿no?
Yo creo que si tienes ese algo, esa cosita de tengo que superarlo, vas a encontrar la forma. Si no, vas a encontrar mil excusas. Es verdad que si tú tienes miedo a las serpientes, bueno, pues es un miedo que en las ciudades no tenemos serpientes, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás no le des esa importancia, asumas que tienes ese miedo y punto, no pasa nada. Pero si tienes miedo a volar, por ejemplo, igual te limita más en tu vida, ¿verdad? Si tienes miedo a conducir, si tienes miedo a hablar en público, esos miedos quizás hay que trabajarlos porque si no van a limitar mucho tu vida, tu proyecto de vida, tus sueños, tu vida en pareja o tu ocio. Entonces creo que hay que ponerle una fecha para superarlo. Así es, ¿no? Porque al final cuántas cosas nos perdemos por miedo, cuántas cosas no decimos por miedo, cuántas cosas, ¿no? ¿Verdad? Es que es constantemente. Yo creo que es la prueba constante del ser humano. O lo atraviesas o te quedas en puerto, ¿no? O coges el barco o te quedas en puerto. Es que el miedo es la emoción más importante, yo creo, del ser humano, porque se preocupa mucho de la supervivencia de la especie. Sin esa emoción es muy difícil progresar. El miedo, mucha gente, algunas personas me dicen, yo es que no tengo miedo a nada. Digo, o sea, que tú sales de casa, cruzas la calle y no miras, ¿no? No, hombre, miro. ¿Y por qué miras? Porque si viene un coche me pilla. O sea, tienes miedo a morir atropellado, ¿verdad? El miedo es una emoción muy sana. ¿Es tóxica? ¿Cuándo? Cuando se convierte en un impedimento para cumplir nuestros sueños. Cuando solo nos dice, no puedes, no vales. Hay que seguir leyendo. No puedo y no valgo hoy, porque no me he preparado, porque no tengo la motivación suficiente, porque no tengo el coraje ni la valentía para dar ese paso. Pero dame tiempo, que estoy en ello. Yo digo que el miedo se convierte en tu aliado cuando te salva la vida. Cuando eso ha pasado una vez en tu vida, cuando aparece el miedo le escuchas con respeto, pero sabiendo que el mando de la nave lo tienes tú. Wow, qué importante esto último que acabas de decir. Sí. Hasta que el miedo te salva la vida. Claro. La vida. Julio, ¿cuál es tu mayor miedo, si se puede compartir actualmente? O porque no se puede, o quizás sí, no lo sé, dejar de tener miedo a todo, ¿no? En la vida yo creo que siempre al final nos vamos a quedar con siempre tenemos miedo a alguna cosa, ¿no? Pues yo creo que tengo un miedo muy común, que es el miedo a perder a seres queridos, ¿no? Ya cuando vamos cumpliendo años, cuando somos padres, por ejemplo, pues todo lo relacionado con la chiquillería, ¿verdad? Esos miedos siempre te acompañan, por lo menos una preocupación seria, ¿no? En mi caso. Pero en mi libro hay una frase, que alguna vez me la recuerdan, que cuando me preguntan, ¿pero tú no tienes miedo a morir por tu profesión? Y yo les contesto, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí tengo miedo a perder la vida. Eso para mí significa que en mi cabeza siempre hay un montón de sueños espoleando, o sea, siempre, ahora es que si navegar, que si los drones, que si el trabajo, que si el coaching, que si viajes, que si un montón de sueños, de cosas, de objetivos, de metas, de viajes que siempre están en mi cabeza. Yo voy primero, no, yo estaba antes, no, ¿sabes? Entonces me gustaría acabar cumpliendo muchos de ellos. Me gustaría que la salud me acompañase. Me gustaría seguir disfrutando de esta energía y esta vitalidad que siempre he tenido. Me da miedo perder esa energía. Bueno, pues estamos llegando ya a los últimos minutos de entrevista. Me gustaría también preguntarte, Julio, ¿por qué crees que hay tantas personas que decidimos quedarnos en nuestra zona de confort, aunque sepamos que tenemos ese miedo ahí, aunque sepamos que tenemos que afrontarlo, pero ¿por qué crees que decidimos quedarnos en el otro lado, aunque estamos viendo delante de nosotros que cambiaría nuestra vida, ¿no? Si diéramos ese paso? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos? Es que tenemos algunas frases que nos acompañan, ¿verdad?, en nuestra cultura. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero luego tenemos otros, quien no arriesga no gana. ¿Con cuál te quieres quedar? ¿Cuál resuena más en ti? En la zona de confort se llama de confort porque se está muy a gustito. Es que hay... Pero no esperes que pasen grandes cosas. No esperes emocionarte.
No esperes volverte loca, no esperes enamorarte, no esperes que te duelan los huesos de tanto amar. No esperes eso. Pero eso sí, vas a estar muy a gustito en ese sillón. Pero ahí no va a cambiar nada tu vida. Yo creo que hay momentos en la vida en que se está muy bien en la zona de confort. Ostras, lo he conseguido. Me voy a quedar aquí un tiempo. Que es que otros vamos todo el día con la lengua afuera, ¿verdad? Que es que parece Totalmente. que detrás de una meta a otra, detrás de un reto a otro. Y hemos llegado a dar una conferencia para el mundo mundial y, ostras, ya he llegado aquí y al rato aparece otra. Ostras, pues tendría que dar esa también porque esta es un poquito mejor. O tengo este cliente, o tengo esta relación, o he batido esta marca o tengo tantos seguidores. Yo recuerdo, jolín, cuando tenías 5.000, digo, hostia, pues 5.000. Luego tienes 20.000, hostia, pues 20.000. Y luego veo gente como tú, ¿no? 150.000, 160.000. Digo, ostras. Bueno, pues llegará un momento en que no puedes decir basta, no puedes decir hasta aquí, que estoy muy a gusto ahí donde estoy. Pero también tenemos que saber efectivamente que la otra orilla, para llegar a ella hay que partir. Que desde el puerto no se llega. ¿Te compensa? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Me compensa? Ese momento lo vas a tener que pasar. Esa soledad, esa incertidumbre. Cuando levantes ese pie, va a haber otro que se quedará apoyado y ahí vas a estar en equilibrio. Certeza, hasta que no apoyes otra vez el pie no lo sabrás. Pero si no, te arriesgas a quedarte donde estás siempre, sin avanzar. Aguantando, simplemente aguantando y aguantando. Y yo creo que no todo es aguantar, ¿no? Efectivamente. Quien no arriesga no gana. Aquí en Darte nos quedamos siempre con esa frase. Nosotros somos luchadores, ¿verdad? Guerreros. Y siempre intentamos cruzar ese puente y no quedarnos en esa zona de confort. Para todos los oyentes también que nos estén escuchando por aquí, que sabemos que sois así desde casa. Así que, bueno. Julio, ¿cómo crees que hubiera sido tu vida si no te hubieras enfrentado a tus miedos? Uy, pues mira, el de la claustrofobia seguramente no podría trabajar de lo que trabajo, porque algunos disgustos me ha dado. Tuve ya que ponerme muy serio para poder enfondarme en esos trajes estancos sin pasarlo tan mal. Miedo al fracaso lo he tenido más de una vez. Miedo a suspender lo he tenido mucho. Yo he sido 3 veces, como has dicho, 3 veces número 1 en oposiciones al Estado, pues eso, con compañeros, 40.000, 50.000, y ha sido por miedo a suspender. Sí. O sea que en ese caso te potenció, sí, claro. Sí, fue un trampolín para mí a ese aprobado. Efectivamente es que el miedo, tienes tanto miedo a hacerlo mal que te esfuerzas tanto que lo acabas haciendo, pues quizá muy bien, ¿no? Pero sí, hubiese sido una vida muy diferente, muy diferente. No me considero una persona miedosa, pero ha habido ese miedo, por ejemplo, la claustrofobia, que a mí en muchos casos me ha limitado. Pero en general he sido bastante inconsciente, diría. Me he arriesgado. Eres muy echado para adelante, Julio, como se suele decir. Soy un chaval de barrio, ¿no? Pero los chicos de barrio tiramos para adelante o no salimos. Entonces ha habido que luchar siempre en la vida y lo que hemos mamado en casa ha sido eso también. Trabajo, coraje, valentía, honestidad, dedicación, amor propio, determinación, constancia. Todos esos valores yo creo que te ayudan mucho a avanzar en la vida con cierta determinación. Así es. Bueno, pues llegamos al final de Artistas. Espero que hayáis disfrutado muchísimo esta entrevista alentadora para todas aquellas personas que estén decidiendo o que estén pensando si cruzar ese puente, si cruzar ese portal, esa puerta, si pegar el salto, si tomar esa decisión que llevan tanto tiempo postergando, pues porque tienen ese miedo. Yo creo que esta entrevista es perfecta, ¿no? para este momento. Julio, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues en la página web gestiondelmiedo.com, en Instagram @gestiondelmiedo, y ahí pues tienen mi correo, mi teléfono y bueno, pues a su servicio para sesiones de coaching, talleres, de gestiones de equipo, liderazgo, motivación y las charlas de gestión del miedo y valentía y coraje. Bueno, pues ya sabéis, a seguir todos a Julio, que yo le sigo, soy fan suya, follower activa. Pues anda, que yo de ti. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por venir hasta aquí. Además, en persona, que nos hemos podido dar un abrazo, ¿verdad? Que presencial mola más. Sí, tengo la voz un poco tomada porque estoy un poco constipado, pero bueno, Samantha también me lo pidió y Cristina, dije, bueno, ¿cómo voy a perder esta oportunidad de ver
a estas dos grandes profesionales y personas. Muchísimas gracias por invitarme. Qué honor, igualmente, Julio. Muchas gracias. Pues un abrazo muy grande a todos los oyentes. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Cause I was doing better alone, but when you said